Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Buenos días. Indira, ¿cómo estás? Muy bien, Edith, bueno, iba a decir Germán, pero Germán está en el periódico. David, Sí, saludos. Germán estará en un rato cuando llegue el equipo que va para poder transmitir. Sí, Entonces, invitar como siempre a todos ustedes a que se unan a nuestra transmisión en vivo en YouTube. Esos que no lo hacen a través de sus televisores por Telesistema Canal 11 pueden unirse a la emisión en vivo en YouTube en el Día RD. Edith y David, no quiero tampoco dejar pasar este momento sin hacer un llamado de alerta, una atención a todos nosotros por el tema del embarazo adolescente. No podemos dejar pasar la fecha, fue el 26 de este mes, cuando se conmemoró el Día Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes y durante estos días vi algunas cifras que me preocuparon bastante. Hablamos de niñas de 10 a 19 años, adolescentes de 19 años que quedan embarazadas cada año en nuestro país. Solamente en el 2021 hubo unas 20,000, tengo aquí la cifra exacta para no hablar por hablar, 20,529 niñas desde 10 hasta adolescentes de 19 años que quedaron embarazadas en nuestro país. No, ni siquiera pensar en lo que significa para el desarrollo y el futuro de nuestra nación. Y también, a propósito de que vamos a hablar a continuación sobre el tema de educación, qué tan importante, con esta cifra vemos qué tan importante es la educación sexual en nuestros planteles escolares y también el tratar un problema estructural que tenemos con el embarazo adolescente con soluciones estructurales. Bueno, ayer, en el día de ayer, yo veo eso que dice, perdona Indira, que muestra los datos que fueron publicados ahora de las chicas embarazadas. A mí me llamó la atención de modo particular una estadística, dentro de esa estadística que es toda una tragedia. Estaba buscando, déjame buscar, porque hay unas jóvenes, unas muchachitas que son niñas, o sea, yo me quedé, digo, Dios mío, esto asombra, pues son niñas, miren esto, dice el plan de República Dominicana, 20,529 nacimientos en madres menores de 20 años, Sí. de los cuales 86 nacimientos, 86 son niñas de 11 a 13 años. Eso es una locura. Entonces, niñas de 11 a 13 años, generalmente son hombres adultos. Nosotros tenemos un grave problema. Hay zonas del país donde eso es más frecuente. Yo he tenido la oportunidad de estar con niñas, sobre todo de ASO, acompañarles en algunos talleres puntuales. Es algo que me gusta con niñas de esa comunidad. Y a veces hay niñas pequeñitas que te dan el testimonio de que tal tipo la estaba abordando. Sí. Porque esas niñas se la está educando para que ellas puedan continuar su proceso educativo, que sea un poco la prevención del embarazo. Y que si bien, Edith, si bien hay algunas que no quedan embarazadas, también está el problema de que inician relaciones sexuales a muy temprana edad. Hablamos de niñas de 10 y 11 años. Y lo peor de todo que yo vi cuando buscaba algunas cifras es que hace 9 años nosotros ocupábamos el lugar número 5 de América Latina en temas de embarazo adolescente y ahora estamos en el primer lugar. Entonces lo que se ha hecho o no funcionó o algo pasó ahí. Hay varias cosas a tomar en cuenta en eso. Yo creo que el primero y fundamental hay que analizar qué es lo que está pasando, que precisamente niños y niñas, porque en las niñas se nota por el tema del embarazo en algunos casos, niñas y niños están comenzando relaciones sexuales muy temprano. Eso te habla a ti de todo un fenómeno de estímulo a través de los medios de comunicación, telenovelas, películas, géneros musicales. También el hecho de que los hogares, la mayor parte de los hogares, sobre todo en los sectores más humildes, están desarticulados. Una madre que tiene que trabajar todo el día no se le puede pedir al mismo tiempo que esté vigilando y cuidando a sus hijos y no hay grandes sistemas de cuidado de estas niñas y niños. Eso por un lado. Segundo lugar, un tema que ya yo lo he hablado en este programa, Edith y Indira, y lo hablé cuando era simplemente un invitado y me preocupa. Los casos de menores de edad que quedan embarazadas, y hablo de ellas porque por cada embarazada posiblemente hay 2 o 3 que han tenido sexo, han sido violadas y no se ha determinado. La persecución de los violadores, si son adultos, son violadores, no lo veo que esté ocurriendo. Es decir, una niña de 12 años que salga embarazada y el padre de la criatura
es un adulto, es un violador. Y lo que yo no veo es que haya un sistema eficiente de justicia que comience a perseguir a los violadores y comience a convertirse en un tema de gran relevancia para ir poco a poco desestimulando ese tipo de práctica. Ya hemos logrado algo con la eliminación del matrimonio infantil, pero hay que seguir avanzando en que todo adulto que tenga relaciones con una menor de edad se entienda que es una violación y merece ser procesado judicialmente como una violación. Usted dice de las actuaciones que tienen las autoridades. Sí. Aquí hay un problema hasta para la gente, a los niños que han violado. Claro. Seguir un proceso judicial extremadamente difícil. Yo quiero poner un video. Vamos a comenzar, señor director, por la diputada. La diputada Idenia Doñé Idenia Doñé es diputada que ayer hizo una denuncia en la Cámara de Diputados. Y para entender un poco, vamos a poner todos los videos que tenemos. Primero comenzamos con ella. Ella denuncia que fue echada junto a un equipo de una comisión, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, de la oficina del ministro de Educación. Vamos a verla. Se había solicitado una cita al ministro de Educación, la cual fue concedida para el 20 del mes de septiembre. Señores diputados, qué vergüenza. Nosotros como diputados y diputadas fuimos echados del despacho del ministro. Ustedes lo pueden decir, nosotros no se nos dio, no es que ninguno que no tenemos por encima del hombro que somos diputados, pero sí solicitamos una cita, debió recibirnos como tal. Y fuimos allí, y de verdad que primera vez en la historia que yo he visto que un funcionario le dice a los diputados, pues sálganse de mi oficina, que aquí en la regla la pongo yo, no importa que ustedes sean diputados. Nosotros no fuimos, presidente ni diputados, a una cita personal ni de empleo ni de trabajo. Nosotros fuimos a una cita para tratar con él temas de la Comisión de Educación, de proyectos de ley y de resoluciones que tenemos en la misma. Y aquí yo le puedo leer la agenda de trabajo que nosotros llevamos ese día. Encuentro con el ministro de Educación, licenciado Ángel Hernández, sede central del Ministerio de Educación, el 20 de septiembre del 2020. Presidida por Norberto Ortiz de la Cruz, hora de salida 3:15. Tema principal, encuentro de impresiones sobre la implementación de nuevas políticas en el sistema educativo nacional. Tema pendiente de estudio y solicitud de opinión, que a eso fue lo que fuimos. Fuimos con la iniciativa 1, iniciativa 08447-2024 CD, proyecto de ley que incluye en el currículo estudiantil el sistema educativo dominicano, asignaturas y programas de formación en primeros auxilios. Con la iniciativa, íbamos también, número 2, iniciativa 7523-2024 CD, proyecto de ley que modifica el artículo 171, 173, 176 de la Ley General de Educación, número 6697 del 9 de abril del 1997. Entre otros temas de importancia y de interés que teníamos aquí en esta agenda. No fuimos a solicitar un empleo, no fuimos a buscar beneficios, fuimos a una comisión de trabajo, y porque él dijo que las reglas en su oficina las coloca él, no nosotros, que en el Congreso la poníamos nosotros, pero en su oficina era él, nosotros fuimos echados. Yo digo que fue echado de ese despacho. Es una desconsideración al trabajo arduo que realizamos los diputados y la diputada aquí, que incluyendo de que es incluso de que ese día no era el acto para nosotros ir y no faltarle a esa cita, nos trasladamos de las provincias donde estábamos para ir a esa cita con el ministro. Colega diputado, presidente, por favor, llamamos a los funcionarios que nos permitan también hacer nuestro trabajo, porque cuando tenemos proyectos de ley que involucra a un ministerio, tenemos que con
consolidar con ellos, consensuar con ellos, para sacar el proyecto de ley o la ley más posible. No hay ley perfecta, pero sí la posible. Pero para eso nosotros necesitamos contar con las aprobaciones de todos los que estén involucrados en cada proyecto de ley que descanse en cualquiera de las comisiones de trabajo de aquí del Congreso Nacional y específicamente de la Cámara de Diputados. Yo le digo esto, colegas diputados, que no vuelva a pasar esto, que ese ministro deje esa arrogancia, que nosotros no fuimos allí en busca de prebenda, nosotros fuimos allí en busca de soluciones para nuestro trabajo, que es nuestro compromiso. Así es que, presidente, agradecerle este turno, pero sobre todo agradecerle que ese ministro también se retrate ante nosotros, porque nosotros no fuimos allí a pedir ni a mendigar, nosotros fuimos a trabajar con una comisión de trabajo de aquí de la Cámara de Diputados. ¿Ustedes saben qué día fue la comisión al Ministerio de Educación? Al otro día del huracán, al otro día, o sea, un huracán, creo el día anterior, estaba en pleno apogeo del huracán Fiona en República Dominicana. Vamos a poner la respuesta que dio, bueno, antes de ir a lo que divulgó, vamos a ir por parte, antes de ir a lo que divulgó el ministerio, que fue el video de la reunión. Lo de Pacheco. Vamos con Alfredo Pacheco. Vamos a ver al presidente de la Cámara de Diputados después que esta diputada habló. Porque extraoficialmente yo tuve acceso a esa información. Y no solo tuve acceso a la información, sino que extraoficialmente también, por lo bajo, me llegó un video del momento en el que eso ocurrió. E independientemente de que yo soy un militante del PRM, un seguidor dentro del PRM del presidente Luis Abinader, nosotros desempeñamos aquí funciones institucionales que mientras yo esté sentado en esta silla, la vamos a desempeñar fiel y cabalmente. Entonces, lo que yo le sugiero a la comisión y al presidente, que tal vez su falta, al presidente de la comisión, no estoy diciendo que ha faltado, tal vez su falta ha sido el que, a pesar de que hablamos ahora mismo, hace un momentito, él no me ha dado la información porque tal vez quiso que el asunto quedara ahí. Y la verdad es que nosotros tampoco somos partidarios de armar una situación de desavenencia ni de choque entre poderes cuando la situación puede ser subsanada. Pero ciertamente que las noticias que tengo es que los señores diputados fueron maltratados en el Ministerio de Educación. Esas son las noticias que tengo. Entonces, yo le sugiero a la comisión, primero, que nos hagan un informe detallando la situación para nosotros conocer de ese informe, conocer la versión de la comisión. Y segundo, que los requerimientos que ellos fueron a hacerles, tal vez fueron demasiado generosos en ir al Ministerio de Educación, debieron citarlo aquí, que es la casa de nosotros. Y les sugiero que vuelvan y lo hagan, utilizando sus prerrogativas. ¿Entienden? Que vuelvan y lo hagan y que lo citen aquí, porque como... Ahí está lo que dijo Pacheco de este caso. Entonces, el ministro de Educación difundió un video. Básicamente, el Ministerio de Educación fija su postura. Fue un encuentro que habían pedido una cita para un legislador. La agenda difería totalmente. Y bueno, un poco como para explicar, para que ustedes vieran, para que la gente vea que fue exactamente lo que pasó. El Ministerio de Educación, en su nota de prensa, lo hizo acompañar del siguiente video que vamos a ver. Préstenle atención. La persona que habla con nosotros, no sé si alguien más quiere enseñar a todos
En la Cámara, ¿cierto? La Cámara es el Ministerio de Educación. Pero la cámara está aquí. La Cámara está aquí. No, la Cámara no está aquí. Tirado. Bueno, no se quiere, pero bueno, sí. Nosotros tenemos nuestro Protocolo, pero no es una convocatoria de nosotros. No, no una convocatoria. Ustedes pidieron una cita. Una cita. Y yo se la concedí. Pero sabe que somos el primer poder del Estado. Bueno, es un poder independiente igual que este, pero no es un problema de poder. Aquí no estamos hablando de poder. No, una visita de cortesía y punto. Tenemos un protocolo. El protocolo es el que yo establezco en mi oficina, que es la mía. Bueno, pues está la suya. Muchas gracias. Bien, que vaya bien. Gracias. ¿Qué le pasa? No pasa nada. No pasó. Pero ¿qué pasó? Usted vino como... Pero nosotros tenemos un protocolo en la Cámara. Usted vino al Ministerio de Educación, no al protocolo. El problema es el Ministerio de Educación. como usted diga. Y esta es su oficina, pero no permanente. Yo creo que hay que ver varias cosas. Primero, el ministro de Educación no necesita que lo defiendan, porque él mismo en ese video demuestra cuál es el problema. Si hay alguien que ha pedido una visita de cortesía, no lo puede convertir de la noche a la mañana en una agenda de trabajo, con todo lo que la diputada había planteado. Además, era el día 20, Fiona acababa de pasar el 19, y uno de los problemas más graves que tenía, no el ministro de Educación, todos los ministros, es que tenían que estar atendiendo todos los problemas que estaban pasando en la zona este del país. Y el tema de las escuelas fue algo muy grave. Yo creo que hay también algo de sensatez. Esto no se puede tomar como un problema emocional, de que si me faltaron el respeto, no. El ministro de Educación tiene cosas que hacer. Un segundo aspecto que yo quiero plantear, a partir de lo que dice la diputada sobre el tema de primeros auxilios, integrarlo al currículo, es que nosotros llevamos años con un relajito de que se le quiere meter al currículo todo tipo de tonterías que aparecen. Se planteó el hecho de introducir la Biblia, de introducir cuestiones viales, de introducir ahora primeros auxilios. ¿Y saben lo que no se está haciendo? Y lo dijo este ministro de entrada. No se le están enseñando a los niños a leer y a escribir. La educación requiere cosas fundamentales. Ya habrá tiempo, en la medida en que logremos, en la medida en que podamos lograr que nuestros niños y niñas todos aprendan a leer y a escribir, ya habrá tiempo de ir introduciendo otros temas que no dejan de ser relevantes. Pero lo fundamental ahora mismo es lograr que todo el sistema en la educación básica permita que los niños y niñas aprendan a leer y a escribir, porque eso es esencial. Sin eso no se puede más nada. Incluso el tema que acabamos de tocar con Indira sobre el tema de la formación, incluso de la sexualidad en las escuelas, eso también está en agenda. Son muchas cosas que se requieren enseñarle a nuestros niños, pero lo primero es que aprendan a leer y a escribir. Entonces queremos desde diferentes lugares, desde poderes fácticos hasta otros poderes como el caso del Congreso, querer cargar un currículum que es inviable porque no se está haciendo lo fundamental. Entonces, sin necesidad de defender al ministro, que se defiende muy bien y lo sabe hacer muy bien y está haciendo un trabajo bastante bueno. El tercer y último punto, compañeras, para completar esto, es que ojalá algún día podamos llegar a un momento en que los ministros o ministras de educación puedan ser designados por lo menos a mitad del año escolar. ¿Por qué? Porque designarlos, como en el caso de Ángel, faltando un mes para comenzar el nuevo año escolar, hace que entonces enfrente un conjunto de problemas que no estuvieron en sus manos en su momento, ni planificarlos ni organizarlos. Todos los problemas que estamos viendo, hay que mirar hacia atrás y mirar al señor Fulcar, que debe haber previsto todos estos problemas, desde falta de cupo, situación de las escuelas, que si alquilaron algo y no lo pagaban. Es toda una problemática heredada que al mismo tiempo que comienza el año escolar hay que ir resolviendo esos problemitas, que no son pocos. Ojalá algún día lleguemos a esa sensatez de entender de que puestos como ese hay que designarlos por lo menos a mitad del año escolar, digamos en enero, para que quien esté pueda ir acompañando el proceso y planificando el siguiente. Sería como mis observaciones a esta discusión. Indira. Uno se pone también a pensar en todos los aspectos que hay que abordar en el tema de educación aquí, todas las necesidades que tenemos en cuanto a educación. Y yo me pregunto también dónde estaban estos diputados en el año pasado y los dos años de gestión de Roberto Fulcar, cuando teníamos tantas necesidades y tantos temas que están saliendo a la luz ahora. Quienes ven el video que difundió el Ministerio de Educación, les puede llamar la atención dos aspectos. Uno es
lo que dice uno de los diputados que se encontraba ahí. Él dice, por ejemplo, que nosotros somos el poder del Estado y que estamos aquí, somos los diputados, etcétera. Entonces, eso se resume a la cultura que tenemos aquí en República Dominicana de usted no sabe quién soy yo. Esa cultura se ve desde el más pequeño hasta el más grande. Al que paran un AMED lo para poner una multa, lo primero que le dice es, usted no sabe quién soy yo. ¿Con quién está hablando? Usted no sabe con quién usted está hablando. Entonces, eso lamentablemente, hablando de temas de educación, se ve reflejado en esta actitud de los legisladores que fueron a este encuentro con el ministro Ángel Hernández. Y por otro lado, me llama bastante la atención el tema de las cámaras, porque es algo que también mencionó el ministro. Él dice, no entiendo por qué viene esta comisión, cuando tenía entendido que venían personas específicas, y vienen con cámaras. Entonces, también eso es otra parte de la cultura de aquí de República Dominicana, que es la cultura del figureo. Todo el mundo quiere figurear y que se exponga lo que yo estoy haciendo, etcétera. Entonces, uno también se pregunta ante este caso, tanto del usted no sabe quién soy yo, como del figureo de los diputados, ¿cuándo en realidad tendremos compromisos reales de parte de nuestros funcionarios para tratar temas que tienen tanto peso en nuestro país como el de la educación? Vemos aquí con lo que yo dije del embarazo adolescente y con otras situaciones que están pasando a medida de sociedad, que se necesita bastante compromisos reales para la educación. Entonces, el pensar en que una comisión de diputados va a, en este caso, la casa del ministro de Educación, porque el ministerio es la casa de ese ministro, con una cámara, entonces, me imagino yo, llevar ese video a la Cámara de Diputados o difundirlo y decir, mira, estamos trabajando por la educación. Para mí hay muchas preguntas, muchas interrogantes. Hay muchas cosas ahí que me llaman la atención entre lo que han dicho los diputados y lo que se ve en el video y algunos documentos que le vamos a mostrar ahora, pero quiero saludar a Germán. Germán está listo. Nuestro compañero está en la sala de redacción del periódico El Día. Germán Marte, buenos días, ¿cómo amaneces? Hola Edith, muy buenos días a todos allá. Buenos días al pueblo dominicano. Aquí estamos desde la redacción del periódico El Día, para El Día, como siempre, al pie del cañón, Edith. Yo quiero decir sobre esto, en beneficio de los diputados, que efectivamente el Congreso, o sea, un legislador, un diputado, un senador, además de legislar, está para fiscalizar. Son tres funciones: legislar, por supuesto, representar y fiscalizar a los otros poderes del Estado. De modo que, si esa es la intención, vaya, está bien la intención de los diputados. Luego, lo que nadie comparte, lo que es, digamos, criticable, es el modo en que lo han hecho. Es decir, de ir allí con una cámara y tres funcionarios y pedir una visita de cortesía cuando lo que van es, qué sé yo, a buscar quién sabe qué, que le nombren compañero, que no le cancelen a fulano, o bien esa labor que he dicho de fiscalizar estaría bien, fantástico, pero los modos tienen mucho que ver en los resultados. Entonces, creo que es atendible entonces la solicitud o la sugerencia que al final de su exposición hace Alfredo Pacheco de que lo correcto sería, si hay alguna inquietud, algún dato que no encaja, como debe haber muchísimo, entonces invitarlo a la Cámara de Diputados para que el ministro o quien sea explique los procedimientos, lo que se está haciendo, etcétera, etcétera. Buen día. Gracias, Germán. Ahí, para comenzar, hay una carta que dirigió la comisión, el presidente de esa comisión de educación, al ministro de Educación. Vamos a mostrar esa carta. En esa carta, vamos a ver, ellos dicen que se refieren a la carta, al artículo de la Constitución que se refiere a las invitaciones de ministros y demás. En esta carta le están planteando al ministro básicamente lo siguiente: es del 8 de septiembre. El licenciado Ángel Hernández Castillo, después de un cordial saludo, la Comisión Permanente de Educación le solicitó una cita en conjunto, es decir, que sí la habían solicitado en conjunto, en la sede del Ministerio de Educación, el día y fecha que usted disponga a fin de intercambiar impresiones sobre la implementación de las políticas públicas que ha puesto en marcha en el sistema educativo nacional. O sea, es sobre las cosas que él hace.
Esto difiere de la agenda que dio la diputada, que ellos tenían una agenda de unos proyectos específicos que debieron ser comunicados. También debió ser comunicado el estilo. Si iban con todo ese apogeo de todas esas cámaras, decirle, mira, esto va a ser público, porque generalmente lo que pasa es lo siguiente, se graba el video y se saca un video, estamos trabajando juntos, pero el ministro ni sabía. Si el ministro hubiese sido probablemente un político, porque él no es un hombre político, él es distinto a todos los ministros que hemos tenido en educación hasta ahora, y es importante que la gente tome en cuenta y tome muy en serio lo que decía Pacheco, de invitarle, como de reclamarle. Si entra como en una disputa pública y se anima ese debate como una disputa, nos perdemos del objetivo fundamental que tiene el Ministerio de Educación, que son los niños. Y el ministro tiene oficio. Sí. No, o sea, ese día, sí, mucho oficio. Mucho oficio. Ese día era el día después de la tormenta. Voy a pasar contigo. Sí, vemos también con esto que tú mencionas, Edith, de el oficio que tiene el ministro, y lo mencionábamos también, tanto David y yo, hay muchos temas pendientes en el tema de educación. Y sí, Germán decía que tienen los diputados el derecho de fiscalizar. Claro que sí, como lo tenemos todos. Todos tenemos derecho de saber cómo se invierte el dinero en educación y qué pasa con ese dinero, hacia dónde va, cuáles son los proyectos que se realizan, etcétera. Pero hay que cuidar también el modo en que se hace. Y uno, por eso yo digo e insisto en el tema de las cámaras, porque eso a mí me suena como aquello, los diputados quieren un sonido, como dicen en los barrios, quieren tener sonido, y entonces fueron con sus cámaras para después decir, estamos haciendo tal cosa en la Cámara de Diputados, etcétera. Tú sabes que, miren, tengo problema en la garganta porque todavía de los, ¿cómo se dice? Post-COVID. Las secuelas del COVID. Entonces, me parece que hoy no termino, porque cuando comienzo a hablar... No terminas el programa, por favor. No termino el programa. No sea tan dramático. No termino la vida, no. No termino el programa, no termino el programa. Hoy no termino. No termino el programa, no, sí termino el día Ay, del programa. Sí, por supuesto. Miren lo que está pasando en las escuelas. Hay unas imágenes, señor director, retraso nota. Nosotros en el día de hoy tenemos estas imágenes, retraso nota, que es a casi una semana de iniciarse la docencia, lo de Ave Junior. Los estudiantes de la escuela primaria Emilio Prudón en la ciudad de Santiago aún no han iniciado las clases por el mal estado del centro educativo. Tenemos otro, escuela nota. Estudiantes en el Politécnico Braulia de Paula, del sector Los Casabes, en Jacagua y zonas aledañas de Santo Domingo Norte, aún sin iniciar la docencia por falta de cupo. Tenemos otra, escuelas destruidas. Esa es la situación que están viviendo. Nosotros tenemos escuela. De hecho, el presidente de la República convocó una reunión donde habló de las escuelas que no se han podido terminar. Hay muchas urgencias en educación. Esto es como, esto no debería ser más que un impasse más, una cosa sencilla, porque a más del orgullo y de la soberbia como de que somos el primer poder del Estado, realmente el poder está en el pueblo. Sí. Y el pueblo dominicano está muy mal en materia educativa, hay mucho oficio. No, yo sé, hay un problema de coordinación también, es evidente. De hecho, para presentar una Cámara de Diputados es obvio, porque el presidente de la Cámara de Diputados dice que el presidente de esa comisión no le dijo. Él no se lo encara, pero no le dijo. Entonces, esa diputada presentó su queja formalmente y fíjense ustedes, le presentan la queja en la sesión de la Cámara de Diputados y no hubo una información oficial al presidente de la Cámara de Diputados. Eso te llama la atención. Quiere decir que la voluntad no es de diálogo, porque si es de diálogo resolver, van donde el presidente de la Cámara de Diputados y le dice, mire, señor presidente, esto está pasando. Además, Edith e Indira, no nos perdamos. Fulcal no es el ministro de Educación actual, pero ha sido colocado en una posición de mucho poder dentro del PRM. Sí. Ok, entonces, yo sé que dentro del PRM no se ve como chistoso las críticas que se han ido formulando en contra de la gestión de Fulcal, porque al final de cuentas todos los problemas que está enfrentando Ángel Hernández vienen de la gestión de Fulcal directamente. Pero yo no quisiera que porque de ningún modo pareciera que se insinúa que Fulcal tiene algo que ver, porque incluso... No digo que tenga que ver. Porque la diputada, incluso que habla ahí es del PLD. No, es en cuanto a los problemas. Pero en cuanto a los problemas, lo que está enfrentando Ángel Hernández, si hubiese habido un cambio de gobierno, sería más llevadero, porque tú dices el gobierno pasado, el gran problema es que es un cambio de ministro dentro del mismo gobierno
¿Y qué puede decir Ángel Hernández? Que eso que le está enfrentando se lo dejó Leonel Fernández o Balaguer. No, el ministro anterior, aunque hay problemas, volví digo, que datan de décadas. Si hay alguien esos que... problemas inmediatos vienen de la gestión anterior. Oye, tú coges a todos esos diputados. Yo lamento tener la garganta fuñida. Tú coges a todos esos diputados y le dices, ¿cómo está su escuela? Sitio por sitio, lugar por lugar, centro por centro. Tienen que conocerlo porque están en el territorio. Sí. ¿Cómo fue que República Dominicana, teniendo un 4%, tenemos escuelas que no tienen cupos? Tenemos niños que no tienen butacas. El problema con los docentes también. Sí, pero yo pongo directamente a los niños. Que tú tengas estas 3 escuelas que presentábamos hoy y la que hemos presentado todos estos días en tal deterioro. ¿Cómo fue que llegamos aquí? ¿Cómo fue que nos enteraron? Es que después que tú, Edith, hay que pensar también en el menú de los diputados, porque cuando tú tienes una buena hartura de plato fino, ponerse a pensar en escuela, en lo que está pasando en los pueblos. Lo que pasa es que hay una distorsión de las prioridades. Claro. La prioridad no es los legisladores que les rindan pleitesía y le pongan una alfombra. La prioridad, hay un elemento que faltó ayer mencionar en la Cámara de Diputados. Se llama los niños y niñas de nuestro país. Todos esos proyectos que ellos tienen, que difieren, la lista que ella leyó, la agenda que ella leyó, era una agenda distinta a la que le habían mandado al ministro. Eso es cierto. O sea, es diferente. Cuando usted ve la carta y ve lo que ellos le mandaron, y van con todas esas cámaras. En el Ministerio de Educación, lo más que hemos tenido es cámaras. Y tenemos que tener conciencia. Esto no es un chiste, porque se ve como un chiste, que tuvieron un diferendo y ya hablaron de que lo van a interpelar. Es muy probable que esos diputados estén más prestos a interpelar al ministro de Educación por eso, que eso fue una cosa mal coordinada, con un protocolo que ellos llevan de la Cámara ya y con una cierta arrogancia. Y con un huracán que acababa de pasar. Con un huracán que había pasado el día anterior, que el sentido común te dice... Es que falta sentido común. Que todo, le pueden decir, llamar a la secretaria y decir, mire, la situación es tal, ¿ustedes creen? Porque vamos a hablar de educación. Todo eso, pero eso no deja de ser un episodio profundamente anecdótico que sabemos hiere la sensibilidad de unos políticos que están allá arriba. Y dicen, nosotros somos el primer poder del Estado. Tienen que superarlo. Tienen que tomar terapia si es necesario. ¿Saben por qué? Porque lo que está en juego es la educación de los muchachos de República Dominicana y la Cámara de Diputados ni el Senado de la República se pueden convertir en un atrabanco, en este caso los diputados, un atrabanco, para que aquí se haga algo distinto, porque los políticos, de cuya familia ustedes forman parte, no nos han dado resultados hasta ahora. Cierto. Este hombre no es un político, hasta ahora hemos tenido políticos. Este hombre no aspira a la presidencia de la República. Si aspirara a la presidencia de la República mañana, entonces podríamos decir que el Ministerio de Educación tiene un maleficio. Porque hasta ahora todo el que va entre el gusanillo. Con una muy honrosa expresión, todo el que va se le mete la idea de que puede ser presidente de la República. Entonces, claro, cuando tú vas al Ministerio de Educación y tú quieres ser presidente o tú quieres destacarte en el partido, tú vas atendiendo, tu código de trabajo es un código político sobre todo alrededor de tu figura. Y de que tú, que contigo y donde quiera, y la gente, los ministros que llegan al Ministerio de Educación hasta aprenden a caminar diferente, entran caminando de un modo, hablan distinto, es como si todo, porque todo el mundo va y le dice, señor ministro, con todo ese manejo económico. Es que manejan el mayor presupuesto del Estado. Hubo uno que le puso ascensor a su vehículo, es decir, entraba el vehículo y se lo subía. Yo de verdad, o sea, la prioridad tiene que ser, hay un problema de sentido común. Sí. La prioridad tiene que ser los muchachos. Además, si tú dices, bueno, nosotros vamos en Trulla con muchas cámaras para el Instituto de la Aguja, bueno, está bien, el Instituto de la Aguja, trabajará el director del instituto, que me perdone, yo no sé quién es, sí, pero no es, a lo mejor trabaja, pero no es una prioridad la aguja esa. Y las instituciones que aquí yo miraba, nosotros todas las instituciones que tenemos, usted decía, bueno, voy a ir a la comisión que está trabajando en el Boulevard de la 27 de febrero, que es un desastre. Es horrible. Y usted dice, bueno, esa gente no está trabajando, vamos para allá a sentarnos a beber café. Pero el Ministerio de Educación, las implicaciones que tiene es que esa es la parte fundamental. Y si este gobierno no cambia su política educativa, será de lo peor que ha tenido en el desempeño público de la gestión pública. Este gobierno llegó con una consigna, la consigna del cambio. Y lo que ha pasado en el Ministerio de Educación da pena,
porque no hay una forma humana de justificar que al día de hoy, en esas escuelas que hoy leíamos aquí, en todas las escuelas que hemos estado mirando, no existan suficientes pupitres para que los niños se sienten. Existan escuelas que todavía tienen letrinas, Existan escuelas que se le está cayendo el techo. El mismo gobierno que está diciendo que no quedará una casa sin reparar y que ya está reparando con el sentido de urgencia que la situación prevé los daños de Fiona. Ese mismo espíritu de urgencia debió tenerlo desde que comenzó en la gestión pública para que no nos pase lo que está pasando. Y si nosotros queremos apoyar y vamos a hacer con los chistes y todo eso, que las redes sociales vuelven locas y dicen, sí, todo esto es un chiste, y vamos a apoyar y al ministro que tiene oficio, le quitamos el oficio que verdaderamente debe destinar, entonces nosotros estamos perdidos. No podemos perder ni por un segundo en nuestra mirada lo que estamos hablando aquí, la educación de nuestros hijos. Yo tengo un hijo que ya se graduó, ya estudió, y yo pienso en que estén fuñendo a quienes están responsables de la educación de ese muchacho. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Si convocan al ministro de Educación de que interpelarlo, le pueden hacer un juicio político, cuando aquí nunca le hicieron juicio político a los corruptos, el Congreso Nacional. Porque el punto que el ministro ha tocado es mucho más sensible que el de la honestidad pública, por ejemplo. El punto que ha tocado el ministro es mucho más sensible que el responder a las necesidades de la gente. Ha tocado el orgullo de un cuerpo que dice nosotros somos el primer poder del Estado. Esa nube tienen que reducirle, bajarle 3 rayas, como decía la señora aquella, y pensar que el fundamento del sistema educativo son nuestros muchachos. Y que al otro día de un huracán, al otro día de un ciclón, tampoco es para estar haciendo encuentros. Yo entiendo que quizás hubo una falla, el ministro pensó que iba a recibir una gente, porque la carta decía que era la comisión en pleno. En eso él parece que no le refrescaron, porque tiene muchas cosas que hacer. Y más después mire, va a venir una comisión a hablar de lo que usted tiene que hacer. Pareciera como, bueno, de cortesía, pero el otro día de un huracán, con una clase que va a empezar, vamos a estar tomando café y hablando de cortesía para que usted cuente qué es lo que usted está haciendo. ¿Cuándo esa comisión? Hubo que mover 2 días el inicio de clase. Recuérdense que iba a ser el 19 y hubo que moverlo para el 21. Y esta reunión la plantean el 20. Esa comisión debería estar en condiciones de decirnos a nosotros por qué razón y cómo fue que en este país se dieron contratos de escuelas para escuelas con ingenieros que no tenían terrenos. ¿Cómo fue y cuántas son? ¿Dónde están las escuelas que comenzaron a construirse, que adquirieron solares distantes de donde estaban los estudiantes solo porque un compañero de partido tenía las tierras ahí? Hemos notado demasiado silencio de las autoridades locales en materia educativa. Hemos notado demasiado silencio porque no es posible que nos esté llegando ahora y nos estemos enterando ahora de tantas precariedades que hay en el sistema de educación pública, como si no hubiese un 4% destinado a ellos. Vamos a bajarle al chiste y a la situación, y a eso, y a pensar verdaderamente, y al encono, y al problema, y al dolor, y a que nosotros éramos nosotros. El objetivo no son ustedes, son esos muchachos. Y hasta ahora, ese ministro no esperen que va a tener una actuación política, porque no lo es. Un político sale y le da besito a todo el mundo y le dice, y se pone frente a la cámara y dice, bueno, señores, aquí hemos estado trabajando durante meses, y mentira, no ni siquiera sabía la agenda. Un político hace eso, sí. Dice que sí, que él sabía. Entonces, a mí me parece que eso tiene que ser superado y da una profunda vergüenza. Cada uno de los diputados, piénsenlo, los diputados, cada uno de ustedes debieron convertirse en portavoces de la situación de las escuelas, porque si aquí hubiese una mayor vigilancia pública, una mayor vigilancia de lo que estaba pasando en las escuelas, no hubiésemos llegado al nivel de deterioro que estamos mirando hoy. Hoy hemos presentado 3 escuelas, ayer presentábamos 3 y todos los días estamos vigilando y mirando y viendo gente que nos está llamando de diferentes lugares, que en tal escuela no se funciona porque no hay butacas, que tal estudiante están recibiendo debajo de una mata. Eso ni es posible ni es decente, con un 4%. Eso es un fracaso de toda la clase política de este país. Entonces, alguien que está trabajando, que tiene oficio para eso, no vamos ahora a torpedar porque hubo una reunión y hacer de eso el objetivo central.
reponer el orgullo lastimado, herido. El orgullo que está herido y lastimado es el de la educación dominicana, Sí. en esencia. Entonces, me perdonan, yo dije que no podía hablar casi. Y No, mire, sí. recuperó Eso el sin habla. hablar. Recuperé el habla. Milagro. Y no podía hablar. Solo quiero decirle, porque no quiero dejar pasar, ya tenemos a nuestro invitado, que es un lujo hoy tenerlo acá, Alejandro Fernández, pero no quiero dejar pasar la carta que ha enviado el presidente francés a su homólogo presidente de República Dominicana. El presidente de Francia ha escrito, a propósito, parece que están teniendo, ahí está en francés, pero aquí tengo porque afortunadamente, y mira que Indira lee francés perfectamente. Sí. Pero, Indira, Él dijo que fue- pero míralo aquí, no dice. Sí. Él está diciendo de la calidad de la educación en el primer párrafo, pero en este tercer párrafo, al igual que usted, estoy muy preocupado por la situación de crisis prolongada en Haití. El deterioro del contexto de seguridad político y humanitario conlleva un riesgo de desestabilización de la región, particularmente en términos de migración. Sí. Los efectos ya se están sintiendo en la República Dominicana, así como en nuestras comunidades francesas en las Américas. Sí, sí. Francia está muy involucrada en la búsqueda de una solución pacífica. Saludo la determinación de su país de movilizar a la comunidad internacional con miras a resolver la crisis. Este es el presidente francés, Emmanuel Macron. Tenemos una imagen del presidente francés. Este es un tema que amerita una conversación y un comentario, pero vamos a ir a la pausa y lo vamos a comentar después. Vamos a hablar de eso. Sí queremos decir que incluso el presidente de Francia está manifestando que en las islas francesas se siente lo que está pasando en Haití. El mundo entero debería sentirlo, aunque no fuera en su territorio, porque es una vergüenza lo que está viviendo la gente de Haití, sobre todo la gente pacífica de Haití, con Sí. bandas y la situación de violencia. Vamos a ir a la pausa, señor director. Regresamos de una vez. Alejandro Fernández ha hecho una advertencia muy fuerte. Hay un hombre que se llama Mantequilla que anda multiplicando el dinero. Mantequilla. Hablando de Y educación. hay una determinación. Hablando de educación. Hablando de educación, hay una determinación de gente que piensa que sí, que puede multiplicar el dinero. Eso pasa todos los días. ¿Cómo manejamos nuestro dinero y por qué la gente en nuestro país, por qué un sector de la población cae una y otra vez en este tipo de prácticas? Regresamos de una vez con Alejandro. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.